A las 7:45 de la mañana del 3 de octubre de 1952, en aguas remotas frente a la costa noroeste de Australia, un oficial de la Royal Navy presionó una secuencia de interruptores dentro de un búnker de hormigón en la isla Hermite. Se encontraba a 350 metros de un buque de guerra retirado, anclado en silencio en una laguna poco profunda. Ese buque, el HMS Plym, una fragata clase River de 1.370 toneladas, había sido botado en febrero de 1943 para cazar submarinos alemanes en el Atlántico Norte. Había sobrevivido toda la guerra. Había cruzado el globo en un viaje de 8 semanas alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Ahora permanecía solo, fondeado, llevando algo en su casco que el mundo nunca antes había visto colocado dentro de un barco. Una bomba atómica. A las 7:59:24, el detonador se activó. Lo que sucedió a continuación dejó atónitos a todos los científicos que observaban a kilómetros de distancia, a bordo del buque insignia HMS Campania, protegidos con gafas especiales. El HMS Plym no explotó, no se hundió, no se partió en pedazos. Simplemente dejó de existir. Un buque de 1.370 toneladas de acero, remaches, motores y cañones, se vaporizó por una temperatura tan intensa que los testigos describieron partículas de metal fundido, cayendo del cielo como una lluvia de granizo rojo en pleno verano. Un ingeniero real llamado Derek Hickman, observando desde el HMS Zeebrugge, dijo más tarde: todo lo que quedó de ella fueron algunos fragmentos de metal del tamaño de un puño que cayeron como lluvia, y la silueta de la fragata marcada en el lecho marino. Esa mañana de octubre, Gran Bretaña se convirtió en la tercera potencia nuclear del mundo. Pero esta historia no trata sobre la explosión. Trata sobre los 5 años de ingeniería extraordinaria que la hicieron posible. Desde una pequeña oficina sin fondos suficientes en Fort Halstead, en Kent, hasta un reactor de plutonio secreto en Cumbria, construido por 4.750 trabajadores que corrían contra el reloj, hasta un dispositivo ensamblado con tolerancias de una 10 milésima de pulgada, cargado en un buque de guerra y navegado hasta el otro lado del planeta. Esta es la historia de cómo Gran Bretaña resolvió un problema que ningún ingeniero británico había intentado resolver jamás, y lo hizo completamente sola. Para entender por qué Gran Bretaña tuvo que detonar una bomba atómica dentro de un barco en medio del océano australiano, hay que comprender qué le ocurrió a un documento firmado en la ciudad de Quebec, Canadá, en agosto de 1943. En la conferencia de Quebec, el primer ministro británico Winston Churchill y el presidente estadounidense Franklin Roosevelt firmaron un acuerdo que hacía de Gran Bretaña un socio pleno. Los científicos británicos trabajaban en todos los niveles del proyecto Manhattan. Gran Bretaña incluso tenía poder de veto formal sobre el uso nuclear estadounidense. Las dos naciones estaban construyendo esta arma juntas. La contribución británica no era trivial. Toda la base teórica que demostró que una bomba atómica era físicamente viable provino de 2 científicos europeos que trabajaban en la Universidad de Birmingham, Otto Frisch y Rudolf Peierls, quienes publicaron su cálculo de masa crítica en marzo de 1940. Gran Bretaña había producido ese trabajo fundamental, y cuando la guerra terminó, los científicos británicos regresaron a casa creyendo que eran socios iguales en la era atómica. Entonces, llegó un único acto legislativo estadounidense, que lo cambió todo. El 1 de agosto de 1946, el presidente Truman firmó la Ley McMahon, formalmente conocida como la Ley de Energía Atómica de 1946. Enterrada en su lenguaje legal había una cláusula que convertía en delito federal compartir cualquier información sobre armas nucleares con un gobierno extranjero. Cualquier gobierno extranjero, incluida Gran Bretaña. De la noche a la mañana, la relación especial en asuntos nucleares terminó. El Acuerdo de Quebec estaba efectivamente muerto.
Años de trabajo científico compartido desaparecieron tras un muro legal. Cuando los miembros superiores del Congreso estadounidense se enteraron de los términos completos de ese acuerdo original de Quebec, incluida la disposición de veto británico, se dice que quedaron furiosos. La cooperación con la que Gran Bretaña había contado simplemente se esfumó. En Londres, la respuesta fue furia controlada. El 8 de enero de 1947, un subcomité secreto del gabinete llamado Gen 163, solo 6 ministros reunidos sin registro público alguno, tomó una de las decisiones más trascendentales de la historia británica. Gran Bretaña construiría su propia bomba atómica de manera independiente, sin asistencia estadounidense, sin acceso a un solo documento clasificado estadounidense. El hombre elegido para hacer que esto sucediera era un matemático y físico de 37 años llamado William Penny. No era un general famoso, no era un político. Era un experto discreto en la física de las ondas de choque y las olas del océano. Un hombre que había diseñado los rompeolas flotantes para los desembarcos del día D en Normandía, y que el 9 de agosto de 1945 había volado en un avión de observación sobre Nagasaki, como el único científico británico presente en el bombardeo, presenciando y midiendo personalmente la física destructiva del dispositivo que Estados Unidos ya había construido. Penny sabía exactamente lo que la bomba podía hacer. Ahora tenía que construir una desde cero. Pero ¿cómo recreas uno de los dispositivos más complejos de la historia humana con un equipo pequeño, un presupuesto limitado y sin el diseño de tu aliado más cercano? En junio de 1947, William Penny se sentó en su escritorio en Fort Halstead, un antiguo sitio de investigación de la artillería real ubicado en las colinas de Kent, y comenzó a escribir. Produjo un documento técnico detallado llamado Descripción General del Arma de Plutonio. Desglosaba las tareas de ingeniería necesarias para construir una bomba de implosión de plutonio, identificaba cada pregunta abierta que aún necesitaba resolverse y establecía un diseño inicial. Era, en efecto, el documento fundacional del programa británico de la bomba. El proyecto recibió el nombre en clave High Explosive Research, HER. Penny nunca había construido una bomba atómica, pero durante su tiempo en Los Álamos durante la guerra, había trabajado profundamente en física de implosión, mediciones de explosión y cálculos de daño. Había asistido a la prueba Trinity en Nuevo México. Había volado sobre Nagasaki. Comprendía la ciencia a un nivel que muy pocas personas en la Tierra podían igualar. El dispositivo que propuso era una bomba de implosión de plutonio, el mismo enfoque fundamental que el Fat Man estadounidense lanzado sobre Nagasaki en 1945. Y aquí es donde necesitamos entender ¿qué hace que este tipo de bomba sea tan extraordinariamente difícil de diseñar? Una bomba atómica de tipo cañón es conceptualmente simple. Disparas un trozo de material fisible contra otro lo suficientemente rápido como para desencadenar una reacción en cadena. Los estadounidenses usaron este enfoque con uranio en la bomba Little Boy, pero es un desperdicio de material y no puede funcionar en absoluto con plutonio, porque el plutonio fisiona tan rápidamente que la reacción comenzaría prematuramente, haciendo que el dispositivo se desintegre antes de alcanzar su rendimiento completo. La solución a ese problema se llama implosión. Una bomba de implosión rodea una esfera de plutonio con una disposición cuidadosamente conformada de explosivos de alta potencia llamados lentes explosivas. Cuando estas lentes detonan simultáneamente, enfocan la onda de choque hacia adentro, comprimiendo el núcleo de plutonio en un estado supercrítico con perfecta simetría esférica. Perfecta simetría esférica. Si incluso una lente explosiva se dispara una fracción de milisegundo tarde, si la onda de compresión se vuelve incluso ligeramente asimétrica, el plutonio no alcanza la criticidad de manera uniforme. La bomba falla o, peor aún, dispersa material radiactivo sin la detonación prevista. El diseño estadounidense para el Fat Man
usaba 32 lentes explosivas individuales dispuestas alrededor de una esfera de 152 centímetros. Cada uno de esos 32 detonadores tenía que dispararse en microsegundos entre sí. Las propias lentes explosivas tenían que mecanizarse con formas geométricas precisas para que las ondas de choque de cargas adyacentes se fusionaran en una única onda de choque hacia adentro, perfectamente lisa. Este no era un desafío donde suficientemente cerca fuera aceptable. Con estas tolerancias, suficientemente cerca significaba fracaso. El equipo de Penny, trabajando en Fort Halstead, luego en el arsenal de Woolwich y finalmente en el nuevo sitio de Aldermaston en Berkshire, a partir de 1951. Tuvo que resolver este problema sin ningún dato de fabricación estadounidense, sin acceso a los compuestos explosivos específicos desarrollados en Los Álamos, y sin la infraestructura de mecanizado de precisión que el Proyecto Manhattan había construido durante 4 años. Tuvieron que resolverlo desde primeros principios. Las lentes explosivas se moldeaban a partir de 2 materiales explosivos diferentes, con diferentes velocidades de detonación. Una capa exterior más rápida y un núcleo interior más lento, dispuestos geométricamente para que el explosivo más rápido compensara la tendencia natural de una explosión esférica a expandirse hacia afuera en lugar de colapsar hacia adentro. Lograr la geometría correcta requirió miles de disparos de prueba a pequeña escala, midiendo la forma resultante de la onda de choque con fotografía especializada y medidores de precisión. Cada prueba refinaba el diseño en pequeños incrementos. El trasfondo de Penny en las matemáticas de la física de ondas, la misma experiencia que había aplicado para calcular cómo las olas del océano interactúan con los rompeolas portuarios, resultó ser precisamente la habilidad necesaria aquí. Podía modelar el comportamiento de las ondas de choque convergentes de manera analítica, convirtiendo las conjeturas ingenieriles en progreso sistemático y calculable. Pero el equipo británico no simplemente replicó el enfoque estadounidense. Lo mejoró. Llamaron a la innovación un núcleo levitado. En el diseño estadounidense del Fat Man, el núcleo de plutonio estaba en contacto directo con su tamper de uranio circundante, la pesada carcasa metálica que reflejaba neutrones de vuelta al núcleo durante la secuencia de detonación. El equipo de Penny introdujo un espacio de aire deliberado entre el núcleo y el tamper. La física detrás de esto suena simple, pero la implicación ingenieril era significativa. Piensa en ello como un martillo golpeando un clavo. Un martillo que se balancea por el aire antes del contacto entrega mucha más fuerza que uno presionado directamente contra la cabeza del clavo. Ese espacio de aire le daba al tamper en compresión espacio para acelerar antes de golpear el núcleo de plutonio, acumulando impulso, aumentando la fuerza de compresión y logrando mayor densidad en el plutonio, en el momento crítico de la detonación. El resultado: el mismo rendimiento explosivo podía lograrse con menos plutonio. Para una nación que aún no había construido un reactor, esa distinción ingenieril se volvería críticamente importante muy rápidamente. Pero nada de esto importaba si Gran Bretaña no podía producir el plutonio en primer lugar. Y eso requería construir algo que Gran Bretaña nunca había construido antes, en un campo costero remoto en Cumbria, en solo 3 años. En septiembre de 1947, en un tramo plano de costa en Cumberland, en el noroeste de Inglaterra, un área ahora llamada Sellafield, algo extraordinario comenzó a tomar forma. 2 enormes reactores nucleares enfriados por aire conocidos como las pilas de Windscale estaban siendo construidos desde cero. El sitio había sido seleccionado por su distancia de los principales centros de población, su acceso al agua de enfriamiento del mar de Irlanda y los vientos predominantes que llevarían cualquier liberación accidental al aire, lejos de las áreas habitadas. El proyecto fue gestionado por Christopher Hinton, un ingeniero industrial de alto rango que había pasado la guerra supervisando fábricas de explosivos químicos. Hinton no tenía experiencia con reactores nucleares, tampoco la mayoría de su fuerza laboral. Pero Gran Bretaña necesitaba plutonio de grado armamentístico, y la única manera de producirlo en cantidades suficientes
era construir un reactor de producción dedicado. En el pico de la construcción, el sitio empleaba alrededor de 4.750 constructores y más de 300 ingenieros trabajando simultáneamente. En un momento de severa austeridad de posguerra, el racionamiento de alimentos todavía estaba en vigor en toda Gran Bretaña. Conseguir suficiente acero, hormigón, componentes especializados y mano de obra calificada en este sitio remoto era una batalla logística constante. Algunos materiales se obtuvieron de chatarra de guerra. Las soluciones improvisadas fueron comunes en cada etapa. Hubo una modificación ingenieril realizada durante la construcción que destaca por encima de todas las demás. El diseño original del reactor no tenía filtros en las chimeneas de escape, las altas torres de hormigón que liberaban el aire de enfriamiento después de pasar por el núcleo del reactor. Un físico superior llamado John Cockcroft insistió sobre las objeciones de compañeros ingenieros que lo consideraban peso y costo adicional innecesario, en que se instalaran grandes galerías de filtros en la parte superior de ambas chimeneas. El resto del equipo le dio a los filtros un apodo despectivo. Los llamaron las locuras de Cockcroft. La pila de Windscale número 1 alcanzó criticidad en octubre de 1950. La pila número 2 siguió en junio de 1951. La planta de separación química, que extraía plutonio de las barras de combustible irradiado, comenzó a operar en febrero de 1952. El primer lingote de plutonio metálico se produjo el 31 de marzo de 1952. Entonces llegó la crisis. Penny necesitaba el núcleo de plutonio para el dispositivo Hurricane, listo para el 1 de agosto de 1952. La planta de Windscale, funcionando a máxima capacidad, no podía producir suficiente material de grado armamentístico para cumplir con esa fecha límite por sí sola. Los tiempos de irradiación se habían acortado deliberadamente para reducir la contaminación del plutonio 240, un isótopo que fisiona espontáneamente y que podría desencadenar una reacción en cadena prematura. Pero esto significaba que cada barra de combustible producía menos plutonio por ciclo. La solución fue un compromiso práctico. Una porción del núcleo de plutonio sería complementada por materiales suministrados por Canadá, que había estado operando un reactor de investigación en Chalk River, Ontario, desde la guerra. La bomba que pretendía demostrar la independencia de Gran Bretaña fue, de una manera discreta pero importante, construida mediante colaboración internacional. El 15 de septiembre de 1952, el núcleo de plutonio completo salió de Inglaterra por vía aérea. Pero mucho antes de que ese núcleo llegara a su destino, una fragata de la Royal Navy ya había partido, llevando el resto del dispositivo en uno de los viajes más inusuales de la historia naval. La decisión de explotar la primera bomba atómica de Gran Bretaña dentro de un barco no fue teatral. Fue un requisito ingenieril calculado. El gobierno británico tenía una pregunta específica y urgente que necesitaba respuesta. ¿Qué sucedería si una potencia hostil introdujera de contrabando una bomba atómica en un puerto británico, a bordo de un carguero o buque naval, y la detonara en el puerto? ¿Qué tan graves serían las consecuencias para una ciudad como Portsmouth o Liverpool? ¿Era esta una amenaza estratégica creíble que los planificadores de defensa civil necesitaban tener en cuenta? Los estadounidenses habían probado una detonación nuclear submarina en el atolón Bikini en 1946 durante la Operación Crossroads, pero nadie había examinado el escenario específico de un dispositivo oculto dentro del casco de un barco a profundidad de puerto. La física era diferente. La propagación de la onda de choque a través de un casco de acero, a través del agua poco profunda del puerto, a través de la infraestructura del muelle, todo era territorio desconocido. Para responder a estas preguntas, necesitaban un barco real para este papel. Se seleccionó al HMS Plymouth. Era una fragata clase River, botada en 1943, y hacía mucho tiempo que había dejado el servicio activo.
con 91,7 metros de largo y un desplazamiento de poco menos de 1.370 toneladas. Era un buque de tamaño considerable, pero lo suficientemente manejable como para posicionarlo con precisión anclado en aguas poco profundas. El dispositivo debía colocarse en su casco para que detonara aproximadamente 2,7 metros por debajo de la línea de flotación, coincidiendo con la posición probable de un dispositivo de contrabando en la bodega de carga de un buque portuario. En la isla de Foulness, en la costa de Essex, en una instalación construida especialmente llamada Laboratorio de Preparación de Explosivos X6, la bomba se ensambló sin sus componentes radiactivos. El conjunto de lentes explosivas, los circuitos de disparo, todo el paquete no nuclear, se reunió con tolerancias medidas en 10 milésimas de pulgada. Los componentes llegaron de la Royal Ordnance Factory en Chorley, Lancashire, de grupos de investigación en Fort Halstead y de talleres especializados en toda Gran Bretaña. El 5 de junio de 1952, este ensamblaje no nuclear se cargó a bordo del HMS Plym. La flota que la escoltaría era modesta pero configurada con precisión. El contraalmirante A.D. Torlese comandaba desde el HMS Campania, un portaaviones de escolta convertido que servía tanto como buque insignia como plataforma principal de operaciones científicas. Llevaba 3 helicópteros Westland doble, US-51 Dragonfly para la recolección de muestras posteriores a la prueba, y 2 aviones anfibios Supermarine Sea Otter, 3 buques de desembarco de tanques, el HMS Narvik, el HMS Zeebrugge y el HMS Tracker. Transportaban el equipo científico, vehículos, instalaciones prefabricadas y el personal que construiría la infraestructura de prueba en las islas. Debido a los disturbios políticos en Egipto, la flota no pudo usar el canal de Suez. En cambio, Campania y Plym navegaron la larga ruta alrededor del Cabo de Buena Esperanza, un viaje de 8 semanas que añadió tiempo significativo a un cronograma ya ajustado. Llegaron a las Islas Montebello el 8 de agosto, y fue entonces cuando comenzaron los verdaderos problemas de ingeniería. El grupo de reconocimiento que había evaluado las islas un año antes había juzgado mal los patrones de marea. El HMS Campania, el buque insignia que llevaba al equipo científico, los sistemas de control y la mayoría del personal clave, no podía entrar en la laguna principal. Se vio obligado a anclar en un canal separado llamado Parting Pool, físicamente separado de los sitios de prueba por kilómetros de agua poco profunda repleta de coral. Llevar científicos de Campania a los sitios de trabajo en la isla Hermite tomaba 1 hora y media en pinaza. Viajar entre el HMS Plym y el buque insignia tomaba entre 2 y 3 horas. Incluso cuando un bote estaba de guardia, el tiempo de espera podía extenderse a 45 minutos. Las pequeñas lanchas de desembarco de fondo de madera, las LCAS, que debían complementar el transporte en las áreas más someras, seguían teniendo sus fondos perforados por afloramientos de coral. Entre el 10 y el 14 de agosto, el mar agitado impidió que se realizara casi cualquier trabajo. Un científico cayó por la borda durante una transferencia en bote y tuvo que ser sacado del agua. Para resolver el cuello de botella del transporte, se establecieron campamentos con tiendas directamente en las islas. En el sitio H1, en la esquina sureste de la isla Hermite, que se convirtió en el centro neurálgico de toda la operación de prueba, y en Cocoa Beach, en la isla Trimuil. Los científicos ahora dormirían en la misma masa terrestre donde trabajaban en lugar de desplazarse por mar cada día. El diseño de instrumentación, supervisado por Leonard Tait, el director técnico designado por el AWRE, fue extraordinario en su alcance. Se instalaron cámaras ultrarrápidas capaces de grabar 8.000 fotogramas por segundo en H1. Se establecieron posiciones de cámara adicionales en la isla Alpha y la isla Northwest para capturar la detonación desde múltiples ángulos simultáneamente. En la propia isla Trimuil, directamente dentro de la zona de explosión,
El equipo dispuso más de 200 contenedores de combustible vacíos como medidores de presión de explosión, una técnica que el propio Penny había empleado por primera vez en la Operación Crossroads en 1946. Se posicionaron medidores sismográficos, termómetros, calorímetros y muestras de pintura y tela para medir los efectos térmicos y de presión. Se etiquetaron plantas para estudiar su absorción de productos de fisión radiactivos después del disparo. Todo tenía que instalarse, calibrarse y probarse antes de que llegaran los componentes radiactivos. El 18 de septiembre de 1952, un hidroavión Short Sunderland aterrizó en las aguas cerca de la flota. Había llevado la etapa final de un viaje que comenzó en Rath Lineham, en Wiltshire. Pasó por Chipre, Sharjah y Ceilán, llegó a Singapur y luego hizo el largo tránsito sobre el agua hacia el sur. A bordo estaban el núcleo de plutonio y el iniciador de neutrones de polonio-berilio, los dos componentes más críticos e irreemplazables del dispositivo. Habían llegado. Los ensayos científicos se realizaron el 12 y 13 de septiembre. El ensayo operacional completo, incluyendo el ensamblaje completo de la bomba con todos los componentes por primera vez, tuvo lugar el 19 de septiembre. El propio William Penny llegó en avión el 22 de septiembre. Para el 30 de septiembre, todos los sistemas estaban listos. Ahora tenían que esperar el clima. El clima se volvió desfavorable el 1 de octubre. Para una prueba nuclear en una laguna portuaria poco profunda, las condiciones atmosféricas no eran simplemente una cuestión de visibilidad. La dirección y la estabilidad de los vientos en las horas posteriores a la detonación determinarían hacia dónde viajaría la nube de lluvia radiactiva. Cualquier cambio hacia el continente australiano era inaceptable. La prueba requería vientos que se movieran consistentemente hacia mar abierto, lejos tanto de la flota de observación como de cualquier costa poblada a cientos de kilómetros de distancia. Penny estudió los informes meteorológicos durante el 2 de octubre, mientras las condiciones comenzaban a estabilizarse. Patrones de viento, niveles de humedad, estabilidad de la atmósfera superior. Todo se incorporó en su evaluación. En la tarde del 2 de octubre, tomó su decisión. La prueba se realizaría la mañana siguiente, 3 de octubre de 1952. A las 7:45 de la mañana, la secuencia de cuenta regresiva final comenzó en la sala de control de la isla Hermite. Todo el personal científico había sido evacuado de las posiciones avanzadas y había abordado los barcos. La flota misma estaba en el mar. Todos los que no estaban directamente operando los circuitos de disparo observaban desde el HMS Campania a través de gafas protectoras. El HMS Plym estaba solo, anclado a 350 metros de la costa de la isla Trimuil, en 12 metros de agua. Exactamente 36 segundos antes de las 8:00, a las 7:59, la secuencia de disparos se completó. La detonación ocurrió 2,7 metros por debajo de la línea de flotación dentro del casco de un buque de guerra de 1.370 toneladas. Los testigos a bordo de Campania describieron un destello blanco cegador, seguido casi inmediatamente por una onda de presión que golpeó los barcos como un golpe físico. Una columna de agua y vapor brotó de la superficie de la laguna. Una bola de fuego se elevó de la brecha. Luego, segundos después, la característica nube oscura en forma de coliflor marrón comenzó a subir al cielo, alcanzando 3.000 metros antes de que una fuerte capa de inversión atmosférica limitara su ascenso y la extendiera horizontalmente hacia afuera. Del HMS Plym, casi nada quedó. The New York Times informó que la explosión había generado temperaturas del orden de 1.000.000 de grados. Un buque de guerra de 1.370 toneladas simplemente había sido consumido. Se había perforado un cráter en forma de platillo en el lecho marino, de 6 metros de profundidad y aproximadamente 300 metros de diámetro. Donde el barco había flotado, una sustancia negra viscosa se lavó en la orilla de la isla Trimuil.
Cuando los equipos de reconocimiento posteriores al disparo, con máscaras de gas y equipo de protección, llegaron al sitio de prueba en Pinasa para recolectar muestras de agua y recuperar grabaciones de instrumentos, la escala de la contaminación radiológica fue inmediatamente evidente. Las islas estaban gravemente y ampliamente afectadas. La conclusión extraída en el informe oficial fue dura. Si este dispositivo hubiera sido detonado en un puerto británico real, el resultado habría sido una catástrofe peor que los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. La bomba había funcionado exactamente como estaba diseñada. El rendimiento fue de 25 kilotones de TNT. William Penny fue nombrado caballero 20 días después. Pero ¿qué logró realmente este momento? ¿Y qué verdad incómoda descubrió Gran Bretaña cuando la flota llegó a casa? El dispositivo probado en Montebello se convirtió en el ancestro ingenieril directo de la primera arma nuclear operativa de Gran Bretaña, el Blue Danube. El Blue Danube entró en servicio con la Royal Air Force en noviembre de 1953, solo 13 meses después de la Operación Hurricane. Llevaba el mismo sistema de implosión de 32 lentes de 152 centímetros, el mismo diseño de núcleo levitado, la misma ingeniería fundamental que el equipo de Penny había elaborado en papel en Fort Halstead 6 años antes. La única diferencia era una carcasa exterior aerodinámica diseñada para ser entregada desde los nuevos aviones UV Bomber. El Blue Danube medía 7,3 metros de largo, 1,5 metros de diámetro, y pesaba 4.500 kilogramos. Gran Bretaña ahora tenía un elemento de disuasión nuclear desplegable. Sin embargo, había una ironía aguda e incómoda en el momento. Solo 4 semanas después de la Operación Hurricane, Estados Unidos detonó su primer dispositivo termonuclear, una bomba de hidrógeno con nombre en clave Ivy Mike, en el atolón Enewetak, en el Pacífico, el 1 de noviembre de 1952. La tecnología que Gran Bretaña acababa de dominar en Montebello ya tenía 6 años de antigüedad. La competencia nuclear había avanzado por completo. Con una bomba de hidrógeno en su arsenal, los responsables políticos estadounidenses vieron aún menos razón que antes para reanudar la cooperación nuclear con Gran Bretaña. A pesar de todo, del programa independiente, del logro ingenieril, de la prueba exitosa, Gran Bretaña todavía se encontraba fuera de la asociación que había ayudado a construir. Los datos de la Operación Hurricane sí proporcionaron una contribución crítica adicional. Las mediciones detalladas de la bola de fuego, el comportamiento de la onda de choque, el patrón de lluvia radiactiva y los efectos sobre barcos y estructuras confirmaron lo que los diseñadores de la prueba habían temido. La contaminación de las islas Montebello fue grave y generalizada. La conclusión fue inequívoca. Una detonación portuaria sería catastrófica. Estos datos moldearon directamente la planificación de defensa civil británica durante toda la Guerra Fría. Y las locuras de Cockcroft, esas galerías de filtros en las chimeneas de Windscale, que el equipo de ingeniería había ridiculizado durante la construcción. 5 años después, en octubre de 1957, cuando la pila número 1 de Windscale se incendió en el peor accidente nuclear de Gran Bretaña, esos filtros capturaron aproximadamente el 95% de las partículas radiactivas antes de que pudieran dispersarse por el campo de Cumberland. La previsión ingenieril de un físico cauteloso, desestimado por sus colegas como excesivamente cauteloso, impidió que un accidente contenible se convirtiera en una catástrofe nacional. En junio de 2025, un estudio revisado por pares publicado en la revista Marine Pollution Bulletin confirmó que el sedimento marino en las aguas alrededor de las islas Montebello todavía contiene concentraciones de plutonio entre 4 y 4.500 veces más altas que el resto de la costa de Australia Occidental. La huella isotópica de ese material coincide con las pruebas nucleares británicas realizadas allí hace 7 décadas. El HMS Plym ha desaparecido hace 73 años, pero la física de su destrucción todavía se registra en el lecho marino debajo del lugar donde una vez flotó.
Las soluciones de ingeniería que el equipo de William Penny desarrolló bajo extrema restricción, el diseño del núcleo levitado, la fabricación de lentes explosivas de precisión, los sistemas de medición improvisados desplegados en una laguna de isla remota, todos contribuyeron al cuerpo de conocimiento de ingeniería nuclear, que moldeó el elemento disuasorio británico durante las siguientes 4 décadas. Gran Bretaña demostró en 1952 que podía resolver, desde primeros principios y con recursos limitados, uno de los desafíos ingenieriles técnicamente más exigentes del siglo XX. Si encuentras la ingeniería detrás de los problemas más trascendentales de la historia tan fascinante como nosotros, cuéntanos de dónde nos estás viendo. Si alguien en tu familia sirvió en estos proyectos, o si conocías estos eventos, déjanos tu comentario. Hay más historias como esta por venir.